Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a estar brevemente en esta siesta para hablar de este tema de la selección, que comienza ahora la dirección de selecciones y la presidencia de la APF, junto a la gerencia, a buscar, la gerencia deportiva de las selecciones, a buscar el reemplazante de Daniel Garnero. Nuevamente los nombres son los mismos nombres que ya se barajaron antes que Garnero, mismos nombres que ya se barajaron antes que Barros Esqueloto, mismos nombres que ya aparecieron, excepto el de Alfaro, antes de ese señor que estuvo antes de ellos, de los dos anteriores mencionados. Algunos de los nombres que, o sea, dos de los primeros que ahora dicen que sí quieren, o hacen decir que sí quieren, porque ellos no hablaron todavía con ningún directivo, pero ya comienzan las negociaciones con sus representantes. Me refiero a Scolari y a Pekerman, que ya en su momento y más de una vez le habían dicho no a la selección paraguaya. Hoy Alfaro, que tiene compromiso con la Federación de Costa Rica, prácticamente está descartado. Y no sé cómo llegó justamente a comenzar a hablarse de Alfaro, si él tiene un compromiso, y hasta se habló de la cláusula de rescisión que la APF va a pagar. Algunos he visto anteayer que ya aseguraron que el 1 de agosto asume, que en Ambrena, que esto, y ahora, y como les decía el lunes, creo que fue que les dije, que recién el martes se iba a reunir la dirección de selecciones, iban primero a establecer el perfil, que lo establecieron, técnico experimentado en selecciones y motivador. Ya no, lo que se busca no es un técnico que sepa jugar al piqui-piqui, no es un técnico que quiera venir a cambiar la mentalidad futbolística del paraguayo, sino lo que se quiere es un entrenador que ya haya tenido varias luchas en eliminatorias, que haya sido mundialista, pero que por sobre todas las cosas tenga la capacidad paternal o dictatorial o fuerte de despertar a nuestros té de naranja partida, a nuestras estrellitas que se creen grandes estrellas, ponerle y devolverle sangre a un montón de pechos fríos. Y ese es el estilo que se está buscando. Incluso después de escucharlo también a Elvio Paolo Rosso, él habló supuestamente de inferiores, ¿verdad? Pero yo sé que el mensaje fue un poquitito más profundo. Cuando él dice, no queremos en la selección jugadores que no estén dispuestos a darlo todo por la albirroja. Ahora más, ya era hora que pongan, ese luego tiene que ser el primer artículo. Lo primero innegociable es darlo todo por la albirroja. Y quiero dar un ejemplo que ahora me recuerda a lo que ya pasó hace 20 años atrás con la selección olímpica. Lo que pasa ahora con Fabián Balbuena. Él aceptó ir a los Juegos Olímpicos y renuncia y le dice a su club, sí, no hay problema, andate, pero este mes no vas a cobrar. No hay problema, es más de 200, casi $250,000 haciendo lo que va a dejar de percibir por ir a jugar los Juegos Olímpicos. Y la APF no le va a pagar eso, ¿verdad? Pero él quiere ir a jugar los Juegos Olímpicos. Me recuerda lo que pasó con Julio González Ferreira, que había pedido permiso y le dijeron no. Después le dijeron, bueno, si te vas a tu cargo. O sea, se fue a Atenas. Cuando vuelve a su club, llega a fin de mes, le contaron. Me dijo, no importa, porque él quería irse, quería jugar por su selección. Entonces, hay dos ejemplos nomás, uno 20 años atrás y uno actual, que deberían servir siempre nomás luego para cualquier jugador. Y no digo que el jugador tiene que jugar gratis, al contrario, el profesional tiene que cobrar su plata. Pero digo nomás, cuando se prioriza de repente el amor, el cariño, la camiseta antes que cualquier otro tipo de cosas. Porque también dijo la vez pasada Jara Zaguer, y mezcla un poquitito los tantos para ir de vuelta al punto inicial y leer sus comentarios. Dijo también Jara Zaguer, hay muchos que no hicieron
mucho esfuerzo. O sea, hay varios que no hicieron mucho esfuerzo por venir a las elecciones. Así que en algún futuro, que no crean que voy a contar con ellos, dijo. Imagínense si termina siendo técnico de la selección absoluta Carlos Carazaguer, que también es una posibilidad. Hoy los dirigentes te dicen que no, que hoy la prioridad está, Carazaguer, que los Juegos Olímpicos, que su cabeza en los Juegos Olímpicos. Sí, pero los Juegos Olímpicos terminan, con suerte, vamos a terminar en agosto, si hacemos bien las cosas. Y la eliminatoria recién es en septiembre, pero ellos quieren ya un técnico que comience a trabajar en el escritorio, dice, en el laboratorio, en la PMOA, hablando con los jugadores, bla, 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 ¿verdad? Que al final resulta, eso se termina siendo un puro bla, 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 nomás ese tema ya de que ahora ya tiene que, porque ningún técnico va a empezar a trabajar mañana. Entonces, pero Carazaguer es la opción que ya está luego en casa. Yo le decía la vez pasada, hoy lunes a tal hora, Carazaguer no figura en los planes. Después al día siguiente confirmaron que no, que para no distraerlo, bla, 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 ¿verdad? Pero, si al final no se da con estos técnicos con lo que se está hablando, es una opción que ya está. Es alguien que ya forma parte de la casa hoy día. Por más que su vínculo termina al terminar los Juegos Olímpicos, a mí me dijeron de que la idea es que continúe trabajando con las selecciones y muy de cerca con Pablo Rosso. Que veremos también si eso es cierto, ¿verdad? Y veremos si por ahí don Carlos no tiene intenciones de volver a trabajar a nivel de clubes o algo por el estilo, porque la sub-20 no se la dieron. Yo creí que la sub-20 se la iban a dar. Entonces vamos a ver. Y la diferencia de aquel proceso para el 2014 que se pensó en Scolari, de aquel proceso para el 2018 que se pensó en Scolari, de aquel proceso para el 2022 que se pensó en Scolari y se habló muchas veces con Scolari, y él rechazó todas las veces, dijo que siempre le gustó el futbolista paraguayo, pero que ahora estaba descansando, que se iba a tomar un año, que después no, que estaba para volver con la familia en tal parte. Siempre dio sus razones, ¿verdad? Nunca quiso, y la otra vez estaba con trabajo en un club, que ya se iba a retirar, al final volvió en Atlético Paranaense. Pero hoy la situación es distinta. Hoy está fuera del trabajo, él volvió de su retiro, está fuera, está sin trabajo. Puede tomar de dos maneras dirigir una selección como la paraguaya. Para su historia personal sería, creo que, retirarse de manera fantástica dirigiendo otro mundial, si es que lo clasifica Paraguay, por supuesto, que me imagino ha de ser su objetivo si acepta. Retirarse dirigiendo otra Copa del Mundo y clasificando a otra selección que no es la de su país a una Copa del Mundo aquí en Sudamérica. Esa es una, que me encantaría que sea esa su intención. Lo mismo para Pekerman, que ya clasificó, ya jugó en Argentina, ya estuvo muy bien con Venezuela, con Colombia, y tener una última oportunidad también de volver a una Copa del Mundo y quedar en el recuerdo de todos los paraguayos como el técnico que devuelve a Paraguay a una Copa Mundial después de 14 años. Ojalá esas sean las intenciones y por eso marcan ellos, porque ahora son ellos los que se están ofreciendo. Antes de que se les busque, ellos ya hicieron saber sus intenciones. Incluso hicieron llegar sus carpetas, hicieron ya antes de que se les busque. Esa es una gran diferencia de hoy en cuanto a negociaciones con relación a lo que fueron años anteriores. Yo le decía ya pasado, yo no quiero un técnico que le haya rechazado a Paraguay más de una vez, además, ¿verdad? Como fue Scolari y tal. Pero hoy las situaciones son distintas. Entonces, si de verdad estos grandes hombres de la dirección técnica quieren venir a Paraguay, bueno, creo que hay que atender. Sí, es cierto. No es lo mismo Scolari hoy que Pekerman hoy. Yo no sé si tendrán la fuerza todavía que tenían antes, aunque creo que la capacidad y la inteligencia la tienen. Pero el perfil de ambos va hacia el perfil que busca la APF. Que busca la APF.
Entonces, son los dos candidatos principales. ¿Por qué yo no lo pongo más a Osorio? Por más que varios ya lo aseguraron, incluso de cuándo iba a venir y que todo eso. Yo le decía el martes ya eso, difícil que deje algo que ya tiene. No, pero va a pagar la APF su salida. Estos tipos no están por 500 mil, 600 mil dólares. Uno. Otro, la palabra empeñada. Comenzó un trabajo con Costa Rica, para mí, buen trabajo en materia de resultados, porque Costa Rica perdió contra Colombia nomás. ¿Y qué es Colombia? Finalista de la Copa América. Y Costa Rica empató con Brasil, y Costa Rica le ganó a Paraguay. ¿Ustedes creen, hoy, siendo sinceros, acaso Costa Rica no tiene más chances que nosotros de ir al Mundial? Yo Alfaro pensaría de la misma manera. Yo tengo acá y mira, con todos los jugadores sub-23 que tengo, con la proyección que tengo, esto y lo otro. ¿Y dónde juego? En la CONCACAF. Donde si sale quinto, ya es un fracaso. Si sale quinto. Ahí hoy es Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica. Y por ahí Panamá que te puede pelear. Pero después no hay. Sí o sí va a entrar al hexagonal, sí o sí. Sin embargo, acá, por más que haya 9 de 10 cupos, ¿quién te asegura que no vas a hacer uno? Exagero con lo de 9, 7 cupos, 6,5, 7. ¿Quién te asegura? Va a ser mucho más complicado. El desafío sería mucho más riesgoso. Mucho más riesgoso. Entonces yo le decía, era un comienzo muy difícil que deje algo. Es como que vos tenés tu trabajo seguro, ganás luego bien. Y estás cómodo, tenés proyección de aumento, tenés proyección de que te asciendan, y recibí otra oferta donde te van a pagar un poco más. Pero vos no sabés cuánto tiempo vas a trabajar ahí. ¿Qué pasa si viene Alfaro, por ejemplo, y pierde el próximo combo? Nomás lo ya pierde contra Uruguay y Brasil. Ahí vamos a decir, ¿para qué le trajimos a este? ¿Por qué no seguimos nomás con Garnero? Al pedo cambiamos y la cosa sigue siendo la misma. Y después, del siguiente combo trae. Hoy coye y mala rescisión de contrato. Hoy coye y mala pago de indemnización. Allá soya. Entonces, bueno, es mi opinión, ¿verdad? Es mi opinión. Hoy yo les cuento, en este momento, a las 14:31, el que está más cerca es Luis Felipe Scolari. El que está más cerca. Pekerman, además, tiene otra oferta de Ecuador. Y Pekerman va a tener que analizar cuál es qué es lo que le conviene más. Hoy día, un técnico habituado además a ser formador, como José Néstor Pekerman, mira la organización del fútbol ecuatoriano, las inferiores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, los resultados que se han conseguido en los últimos tiempos, el protagonismo que ha ganado el fútbol ecuatoriano, Liga de Quito, Independiente del Valle, Barcelona. Y mira lo que es el fútbol paraguayo. A no ser que diga, no, por la cercanía de mi familia, Asunción, Quito, la altura, esto, lo otro. Pero económicamente Ecuador está así como nosotros también. Y si mira Organización del Independiente del Valle, lo que es Ecuador es más que nosotros hoy. Ecuador tiene más, yo no sé por qué, bueno, se entiende. Se buscó una excusa para cambiarlo al técnico de Ecuador porque el de Ecuador se va a ir a los petrodólares. El técnico, entonces, en mi humilde análisis, y le añamo mañana sea, hoy de los tres es Scolari, Pekerman y virtualmente descartado lo de Alfaro. Surgirán otros nombres seguramente, porque los empresarios pues colocan sus nombres y lamentablemente la prensa, con el tema este de que yo dije primero y yo tengo que y yo acierto, tiran nomás también los nombres. Van a seguir apareciendo algunos nombres, a no ser que Robert Harrison salga y diga, o Justo Villar o Pablo Rossi digan, señores, nosotros solamente estamos en conversaciones con fulano de tal y mengano de tal.
todo el resto de lo que se diga es nada más que rumores o información de la prensa, que muchas veces también es información, no rumores. Muchas veces se consigue algún contacto que te da algo verídico. Pero hoy, en este momento, las únicas conversaciones que se están comenzando a dar son con Luis Felipe Scolari y José Néstor Pekerman. Primero se habló con... Te repito, no sé en qué cabeza entró a hablar con alguien que tiene laburo. A mí no me gustaría luego que se haga eso con alguien que tiene laburo, pero bueno. Por lo visto que alguien acercó también la información a la APF de que de repente Alfaro ahora le gustaría, ¿verdad? Pero si ya no rechazó ni 2 veces. Y bueno, esa es la situación de acuerdo a mi punto de vista. Ya voy a leer sus comentarios, muchas gracias por estar. Hola Marc, buenas tardes, Salva, ya recargaste tu termo, está tomando menos. No, ya recargué ya. Estamos ya full. Te con los Iceman. Bueno, a ver cómo estamos por el Twitch. Nadie en el Twitch. Vamos a YouTube. Hola Pedro y Manuel, buenas tardes. Ese operativo me recordó lo de Reinaldo Rueda. No viene Alfaro, dice Salvador. No. Esto también me recuerda a la eliminatoria para el 2014, un mundial jugando al otro lado del río Paraná y quedamos últimos en eliminatorias. Hola loco, buenas tardes Lucas. Al final parece que se va a caer lo de Alfaro. No, lo de Alfaro no sé dónde lo que sacaron, que ya estaba todo. Pero bueno, está bien. No quiero decirte, lo dije, pero... Salva tiene que venir Carazaguer, dice Pedro y Manuel. Yo también creo que tiene que ser él nomás ya. Que venga nomás ya Faría para europeizar el fútbol paraguayo. ¿Dónde está? A las 3 fechas, a los 2 amistosos ya se va a ir. Que venga Manolo, con él quedaremos segundo y estaremos en zonas de clasificación, dice el loco. El de Cerro, pero... Hola Salva, a los dirigentes, si no se da lo de Alfaro, Pekerman y Scolari ya tienen que ir por Carazaguer, no buscar un DT de alto perfil para cumplir con su palabra como pasó con Osorio, dice. No, es lógico, ellos tienen que ser sinceros. Y si no, tenémoslo en casa, si es que nos sale de todo. Punto. No dar tantas vueltas también, porque ahora Guau no le quieren esperar a Carazaguer, no lo quieren distraer y ya para ganar tiempo ya quieren un técnico lo antes posible. Pero, ¿para qué? Si después 5 días nomás antes de la eliminatoria van a trabajar. ¿Y acaso don Carlos ya no le conoce lo a todos? El Chiqui Arce versión portugués, el desfasado Felipao, dice el señor Rick. Hola Salvador, ¿por qué no contratan un técnico paraguayo y morimos bien nomás ya con los nuestros? Dice, tanto queremos dar nuestra plata al extranjero en vez de invertir en la juvenil, en la APF, dice Jessica. Bienvenidos a la selección, esta dupla ganadora, Farías y Caruso Lombardi. Dice, vos me estás jodiendo, Gabriel. Salva, anda tu directo, dice. Anda. Profe Córdoba también a la dupla de Farías y Caruso Lombardi. Vos me estás jodiendo, Esteban. Más respeto al té de naranja, Salva, dice Armando. Por lo que yo sé, Pekerman está más cerca de Ecuador que Paraguay. Alfaro de siempre dijo que está con los ticos y Scolari le interesa, pero depende de lo salarial porque lo quieren MX USA, dice. No, USA va por Jürgen Klopp. México sí en algún momento también fue ofrecido Felipao, pero si México se mete en la conversación en lo económico, estamos fritos con lo de Felipao. Pero hasta ahora no hay nada oficial tampoco de ellos. No es por nada, Salva, pero prefiero un técnico paraguayo. Si vamos a fracasar, que sea con un paisano. Peor no nos puede ir legalmente, dice Gabriel. Estoy de acuerdo. Pero Felipao se comió el 7-1, Salva, dice, ¿y sí? Hola Salvador, ¿cómo estás? El presidente de la Federación de Costa Rica dijo que no hay nada, que nadie habló con él sobre el tema Alfaro. No, y no hay. No sé, ¿dónde salió eso? Eso no se negocia, Salva. Los 10 mandamientos deben de ser sagrados a la hora de la convocatoria. Por cierto, con lo que pasó con Peralta, la PF debió sacar un comunicado condenando al Cruzeiro por romper el acuerdo, por más que salieron con la excusa de lo físico. No puede hacer nada, nadie. Nadie puede hacer nada. El jugador del Cruzeiro, no está Cruzeiro obligado a prestar a su jugador si no quiere y no puede hacer nada. Pero ya juega el team frío, dice, y neñan de Chad, dice Gabriel, ¿cierto? Un paraguayo, por favor, cualquiera menos Chiqui, dice Mateo. Ver como ayer James lloró por llegar a la final te da piñía. Acá nuestros jugadores de la selección pecho frío partida, dice Jessica. Y en lo privado darle a entender tanto a Leguizamón, Fer Cardoso, Gamarra, Cardoso y Peralta que van a correr muy de atrás para la absoluta.
Almirón renuncia a la selección, dice, yo no leí nada todavía al respecto, dice, no hay nada, eso chisme. También si Peralta no se hubiera ido de paseo a la Copa América, esto se iba a resolver mucho antes, ni eso hizo bien este tipo, dice. Paraguay, nuestros jugadores ni se pelean, no se ayudan cuando atacan a sus compañeros, hasta eso perdimos, dice Lucas. Jessica, pasa tu Instagram para debatir sobre la selección, guiño, guiño. Gabriel, vos sos uno de los que todos los días... Este no es Tinder. Gustavo Gómez dijo una vez que perdía plata por jugar por la albirroja, destacando eso, en vez de decir plata nomás, perdemos por defender a la albirroja. Pero no olvides, dice Jorge. Yo creo que yo entendí lo que quiso decir. Que de tanto que quiere jugar por la albirroja renuncia a la plata que puede ganar en su club, ¿verdad? Pero no era el momento de decir eso. Hoy, estos muchachos de la selección, digan lo que digan, cae mal. Yo analizo, a veces leo primero y después trato de escuchar y ver sus expresiones cuando dicen algo y les entiendo perfectamente lo que quieren decir, pero muchas veces no es la forma ni el momento de decir lo que dicen, porque hoy todos estamos muy pirebaí, no es lo que estamos pirepeneni, ellos son los pirepeneni, estamos muy pirebaí con lo de la selección. Entonces hay veces que mejor calladito nomás. O decir, hicimos todo lo que pudimos, no nos salieron las cosas, pero no vamos a renunciar, no vamos a rendirnos, vamos a hacer todo lo posible para que lo más rápido posible salgamos de esta situación, bla, 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 bla. Pero acordarte de que antes no se jugaba bien, de que el tema plata, y que no es momento. Almirón y Julio Enciso fuera de la selección, dice Ocar. Esa declaración de Gustavo Gómez se sacó de contexto. Dice, así también yo lo entiendo, Esteban. Salva el caso de Fabri y Peralta, ni un bebé recién nacido se lo cree, dice, totalmente. Nos fuimos a pasar en la Copa América, ojalá no pase lo mismo en los Juegos Olímpicos. Dice. Cuando Carlos Aguirre agarró la sub-23 en Copa América, inclusive hizo mejor campaña. Acá se quiso usar la Copa América para agarrar ritmo y de lo único que sirvió es mostrarnos nuestra realidad, dice, y cambiar otro técnico más. Como si hacía falta, después de 3 mundiales recién se dieron cuenta estos dirigentes o fueron tan pedantes que no querían ver hasta que ahora fue insostenible el tema, dice. Yo voy por lo segundo. Scolari es la mejor opción, dice Cuervo. Yo puedo dirigir si quieren, dice el Guam. Hola, Salva, ¿cuándo juega Paraguay las Olimpiadas? El debut es el 24. Alfaro es otro títere, dice Cuervo. Hola, Salva, saludos. En la semana se habló también de Ramón Díaz, pero hace poco lo anunciaron en Corinthians. Así fue. Él era el primero también de que se habló. Paraguay irá al Mundial, dice Gabriel. Ninguno de la hinchada querían Alfaro, todos queríamos dejar a Zaguier, dice Juan José. Se ofrecieron ahora porque Paraguay tiene más variedad y cantidad de jugadores para armar una buena selección y ahora hay más cupo que antes para clasificar al Mundial, dice Edgar. Yo no sé si ahora tenemos más variedad y cantidad que las eliminatorias anteriores. Enciso y Ramón Sosa lo que aparecieron. Pero en su momento estaban en su prime, Derly González, Oscar Romero, Nambrena, estábamos también, supuestamente. Paraguay está en el peor momento que vos viste, Salva, dice, sí. Ayahuma, off Alteviné, dice Gabriel. Estamos en un hoyo que no podemos salir, dice Loco. Me gustaría Tite, lástima que está actualmente dirigiendo a Flamengo, dice. A mí también me gustaba Tite la vez pasada y se decidieron por Garnero. Ese técnico de Ecuador es un desastre, pelada, le hizo pasar en Qatar en su mundial, dice. Eso te referías al Faro, ¿verdad? ¿Cuál en serio te gustaría, sinceramente? Y Carlos Jarazaguer. Circo, dice. Ojalá que venga Colaris. Acabo de leer que el Kiri Roja podría volver a Nacional. Y sí, y es jugador de Nacional. Tiene que volver. Ya no sé qué decir, Salva. Vamos a ver su cerro del Harris con un gran disparatero. Dice, ya volvió luego. Dice, Ernesto Caballero nunca más irá a la selección. Se lo quemó. Dice, Salva, ¿cuántos años tiene tu hija? Dice, ¿para qué quieres saber? Que venga Almeida a ver si Almirón dura 10 minutos en el primer tiempo. Dice, cierto, Paraguay un circo, parece intermedia, cómo se cambia de técnico y de estilo, técnico de posesión y después juego directo, circo total, dice Lucas. A mí me gustaría más que sea Peckerman, si hay que elegir entre estos tres, él sabe trabajar con jugadores jóvenes, dice Tucho. Pero tenemos tiempo para trabajar con los jóvenes. Pregunto nomás. O ya vamos a renunciar a las posibilidades que tenemos todavía de ir al Mundial. Yo por lo menos no quiero hasta la muerte
hasta la muerta, dice. Para mí estamos en la lona, perdimos prestigio, los DT rechazan todo y se lo trae a cualquiera. Jara Zaguer debe ser el DT de la mayor y que se dejen de joder estos dirigentes inútiles, dice David. Andrés dice, hola Salva, no puedo escucharte todo esta mañana, pregunta que no tiene nada que ver con la albirroja. ¿Vos vas a entrar en la transmisión de los partidos de la albirroja olímpica? Sí. Buenas tardes Salva, en el horario de almuerzo escuché en diferido el video de la mañana y en una parte mencionaste la dupla escolar y Arce como un deseo. No creo que suceda, pero bueno sería. No, yo no dije eso como deseo, José. Alguien dijo, yo leí el mensaje. Yo leí el mensaje y dije al respecto que en otra época hubiese sido más que posible, pero que hoy no creo que Chiqui acepte ser segundo de nadie. No creo. Y que si acepta eso, bueno, sería un paso al costado y de humildad y de cariño, de amor a la albirroja, que lo demostró como jugador y para mí lo demostró como técnico, pero que no sé si está para aceptar ser segundo hoy día. No sé, no creo. Scolari está desfasado y la prensa brasileña constantemente lo tratan de jubilar. Jürgen Klopp ya rechazó la oferta de Estados Unidos. Yo creo que quiere descansar Jürgen. Lo de Felipao se cayó hace 3 meses con la selección mexicana. Y ESPN dice Gustavo Alfaro se aleja de Paraguay. Nunca estuvo cerca de Paraguay. ¿Hay algún técnico paraguayo que triunfó en el exterior? ¿Triunfar en el exterior? Sí, hay. Pero hace mucho. César López Frete, el creador de lo que hoy es el fútbol profesional colombiano, junto a Di Stéfano. Por decirlo, Heriberto Herrera fue técnico de la Juventus de Italia, pero hace casi un siglo. Y bueno, así es. Los DT de Paraguay están entre los mejores pagados, hasta eso fallamos. A la APF le encanta tirar plata para los argentinos. Buen fondo de pantalla. Salvador, vos ves con buenos ojos la candidatura de Chilaver para presidente de la APF, corre el rumor. Y es el rumor. Si es que se puede dar, y si no va a ser otra vez que le van a hacer pelar a Chilaver para que se pelee con todo el mundo y los dirigentes que Guau supuestamente le van a dar su apoyo. Si va a ser real, sí, pero si va a ser nada más que exponerlo y tirarlo como bala de cañón otra vez a Chilaver, no creo. Supuestamente hay dirigentes, hay clubes que le dieron su case, pero quiero ver un presidente de un club que salga abiertamente a decir, nosotros proponemos la candidatura de... Quiero ver nomás, públicamente. Así en privado, ni en BWeb. Puede haber varios, pero no sé si alguno va a mostrarse al lado de Chilaver. A Chilaver no le van a manejar así nomás. A full alineada los perros, dice. Balbuena dejó $150,000 para estar con la sub-20 salvaviste. Balbuena, supuestamente, así, esa es la cifra. Traigan ya a Luis Scolari y dejen ya de correr con entrenadores ajenos, ya no hay tiempo que perder, dice Enrique. Darwin ayer falló hasta la piña que lanzó al final del partido. Harrison acierta en su elección esta vez en el DT y no haga la gran Darwin fallar todo, dice Rodrigo. Con todo lo que gasta la albirroja se debería invertir en mejorar la liga, un técnico paraguayo accesible y dejar de regalar viajes y viáticos a ambos dirigentes. ¿Cuál es el mejor jugador paraguayo actual para vos, Salváis? Y... Hola J. Salva, yo quiero una dupla así como Argentina, es decir, Argentina están Aymar y el Ratón Ayala de cuerpo técnico, nosotros podemos tener a Carlos Humberto Paredes, Chito Ayala, por ejemplo. Esteban dice, espera si Araceli llega a ser entrenador de la selección seguramente no le va a convocar lo que dijeron que no a la selección, dice, sí, está bien. Hola Salva, ¿cómo le fue a la sub-23 en su amistoso? Y perdió el primero. Perdió contra Francia 4-1. Este sábado juega con Estados Unidos. Ramón Díaz puede volver, dice Mister. No, Ramón Díaz es nuevo técnico del Corinthians. Desde el lunes por ella. Salva, Estados Unidos, Canadá y México ya están en el Mundial como organizadores. Sí, ya sé, pero yo estaba hablando de lo que representa lo que es el fútbol de la CONCACAF, ¿no?
Pero sí, tenés razón. Si vamos a ir al Mundial específicamente, sí. Hola, Salvador, a tu criterio, ¿cuál sería la mejor opción para técnico de Paraguay? Carlos Jara Zaguer, Criptosfera. Paraguay hoy tiene muy poco, no hay técnico que venga así nomás, dice Gonzalo. Es hora de apostar por algo diferente, basta de curepas, cambiemos ya el repertorio, dice Benja. Botellón solución, dice Pablos. O si no, un paraguayo tipo JCC, Jara Zaguer o Pepe Cardoso, dice Benja. Opino que tiene que ser Julio César Cáceres o Botellón, otros vienen y le van a cagar, dice. Hay que hacer campaña por Mostaza Merlo. No, otro también. Aunque sea por la ventana de repechaje tenemos que ir, dice. Celoso Salva, ¿para qué querés saber? Y saludos, espero que ya esté mejor de la garganta. Sí, ya estoy totalmente. Sánchez, él es técnico de Ecuador, fue técnico de Qatar en el Mundial y no ganó ningún partido en su Mundial. Dice, pero ellos no tenían para ganar ningún partido. Salva, a mí me gusta el nombre de Diego Alonso, desafortunadamente no está en la carpeta. Es. Carlos Jara Zaguer le puede ganar al Uruguay de Bielsa y Brasil porque en su momento ya lo hizo, dice Alex. Lo de Tite hubiera sido muy bueno, su estilo de juego va con Paraguay, dice Jesús. Dentro de lo que tenemos, incluso, creo que era el que más estaba cercano a poder manejar ese estilo con los jugadores de ahora, ¿verdad? Hola, Salvador, ¿se acuerda de rogarle a técnico que nos rechazaron 1000 veces? Dice Lucas. Sí, como ¿querés ser mi novia? No. ¿Por qué? Porque en desogüé. Un año después, ¿querés ser mi novia? No. ¿Por qué? Porque ya tengo otro. Después otra hora, ¿querés ser mi novia? Y vamos a ver, espera, tengo ni a mi chico. Y si me dejo de él, me voy contigo. Así contamos siempre con los técnicos. Lo más probable es que todos rechacen y terminen contratando a Chiqui Arce, dice Juan José. Salvador, séale de mí, te dice como diría el morrocotudo. Y cierto. Jajaja, loco, dice lo mismo le pasó a Olimpia y Cerro siempre con técnico Curepa, dice Benjamín. Parece que el paraguayo tiene demasiada obsesión con los Curepa, tipo cobran menos, algo así, dice Benja. A ver. Salva a decirle a Harrison que yo por 50k verde por mes agarro la selección y clasifico, dice Tadeo. No sé si llamarle triunfar, pero recuerdo que en una parte de mi niñez y adolescencia Gustavo Benítez era bien consultado en España con el Racing de Santander, por ejemplo, y se fue campeón en Chile con el Colo-Colo. Y estuvo en el Racing de Santander y estuvo en otro club también en España. Salva, es cierto lo que dijo Arturo, que por culpa de su señora una vez no vino a dirigir Paraguay, dice. Y hay varios técnicos que por culpa de su señora no quisieron venir a vivir acá. Uno dijo que la inseguridad, que otro que amó. En Buenos Aires es más seguro que acá. Sí. Klopp va a dirigir al Milan. Dice, qué suerte. Botellón a la selección. Dice, Adán ya es de River, Salva. Sí. ¿Y Faría no te gusta? No. El más chanta de todos los chantas. Qué buena miniatura, dice el líder. Dice Carlos Jara Zaguer, el indicado. Yo creo que los técnicos se dan cuenta que el problema de la selección paraguaya va más allá de algo futbolístico y por eso no quieren venir, dice John sí. Pepe Cardoso dijo que caminando clasificaba Paraguay al Mundial, dice. Y Faría dijo que le iba a sacar campeón de América a Cerro. Gustavo Quintero, Faría suenan también, dicen de estadio. Gallardo rechazó la selección de Ecuador y ahora recién los ecuatorianos van por Peckerman, dice Edgar. Gustavo Quintero no es mala idea, dice Diego Alonso parece que ahora tiene club en Europa, dice Wilson. Para mí que Faría sería una buena opción, puso a Venezuela en el mapa y casi le sacó a Cerro campeón de la Libertadores, dice Gabriel. ¿En serio? Dudamel lo que puso en el mapa a Venezuela. Bueno, está bien. Sobre gustos no hay nada escrito y cure yurure o cambúa, pues. Ángel Capa la selección por lo menos va a vender humo, dice. ¿Qué tal Florentín para la selección? ¿Se Gustavo? Y prefiero Gustavo Morínigo. Y de cerca trabajando con ellos como asesor Jara Zaguer en todo caso. A mí no me disgusta Julio Cáceres, ni Carlos Humberto, ni Chito, ni Pepe. Pero hay que establecer una política clara al respecto entonces. Hay que establecer una política clara. Yo creo que es momento de un técnico paraguayo. Y el único que ha tenido resultados es Jara Zaguer a nivel internacional. El resto va a ser un experimento. Pero ¿saben qué? Prefiero que se experimente con algo nuestro a que se vuelva a experimentar con algo de afuera. ¿Verdad? Es mi opinión, ¿verdad?
Dice, a ni que se le ocurra traer a BKHS o qué. Dice, uff, Club al Milan. Dice, madre mía, el despertar de un coloso. Ojalá, viejo, hace falta. Matosa a la CL. Dice, Leonel Álvarez, dice Rodrigo. Dudamel, me gustaría como de le garrotea a sus jugadores si nos rinde. Dice, salvo de tratar los Juegos Olímpicos por el SNT. Sí, Gabriel. Es hora de liberar a la bestia Peluso. Dice, otro que vino a fundir a la selección también. Aguayo, pero no era que al final iba a ir a los juegos. Dice, no. Chiquiño Arce, técnico de escola brasilera, dice Gustavo. Buenas salvas, caras ayer, qué pecado pico cometió el señor, qué pena que no le den a un gran señor como él, dice Rafael. Y Celso Ayala, ¿te gusta salva? Ya respondí, Rodrigo. Pedro Sarabia con caras ayer, dice Pedro Sarabia o Tiburón Torres, dice Team. Tío Salva, si no es para caras ayer, ¿qué otro paraguayo te gustaría? Dice, el tema es que la mayoría de los DT paraguayos son muy fáciles de manejar, dice Agatha. Si Pepe es elegido, me nacionalizo haitiano, es un DT fracasado, dice Wilson. Dudamelo y Coabeí, dice Tadeo. Salva, ¿quién decide la elección del técnico del Albirroja? Y la dirección de selecciones. Y el que da el visto bueno final es el presidente de la APF. Cada disparate que dice Jürgen Klopp, él va a descansar. Es técnico paraguayo la tema ahora, pero que no sea chiqui, dice Andrés. Bueno. A ver, en Twitch no hay ningún comentario. Ok. Javier Torrente, dice Rodrigo. Pepe Cardoso ya fue técnico y no le fue bien, dice Andrés. Gustavo dice, Fleita Solich, tricampeón carioca con el Flamengo en la década del 50, luego de el Real Madrid hace muchísimo tiempo, casi 70 años. Dice. Garnero se une al club de los innombrables, Salva, dice. No. Garnero es un tipo por lo menos agradable, con el que se puede hablar tranquilamente. Fue muy soberbio nomás con la selección. Para mí no es... Nunca achicó a los paraguayos, nunca dijo, por ejemplo, por los jugadores paraguayos que no se les puede dar 2 o 3 indicaciones porque no le entran en la cabeza. Yo creo que Garnero es un buen técnico, es un buen tipo. No le salieron nomás las cosas y aparte no reconoce su... no es autocrítico, eso nomás. No, yo conozco a muchos buenos amigos que no son autocríticos, que se creen la octava maravilla del mundo y no son ni siquiera la 52ª, ¿verdad? Pero bueno, eso es cosa de cada uno. Están los falsos humildes también. ¿Qué pasó de Mareco de Teca Piataza? Hace mucho no escucho más nada. Lo último que supe, él es que estaba en Ovetense el año pasado. No sé si este año está dirigiendo. Creo que está dirigiendo uno de los clubes del ascenso. Garnero es Voldemort innombrable, dice, no. ¿Será que al final los pelleditas chiquiarse de tuya y teres? A ver, ¿dónde nos quedamos? Que no sea chiqui. Pepe Cardoso, Jubero y Coité, dice Pablos. JCC nomás ya que agarre para luchar por este mundial y que ya quede hasta 2030, dice Rodrigo. De paraguayos no tienen carácter, van a ser manejados por Harrison y los empresarios. Dice. ¿Y los extranjeros no fueron manejados por los empresarios? Pregunto. Salvador no puede hablar con Harrison ni le hablaba. Vos sabés mucho, dice. Antes hablaba con eso, ahora no. Rubén Israel, dice Rodrigo. Rubén ya falleció, tengo entendido. Si mal lo recuerdo, no quiero pelar, pero sí, el 5 de julio del 2021 falleció Rubén Israel. Él era un buen proyecto para técnico de la Albirroja. Huiropama hoy salva, dice Lisandro. Bueno. O capaz ahora de seguir la línea de los Maldini, pero ahora con Paolo, dice Jonsi. ¿Por qué en la dirección de selección hay gente que no pateó una pelota en su vida? Dice. Y en la dirección de selección, como en todos lados, tiene que haber dirigentes. Y también por eso se creó la figura del gerente deportivo de las selecciones, ¿verdad? Que es Justo Villar, que fue capitán de la selección. Cabe recalcar que en su segunda etapa Chiqui Arce fue el que más efectividad tuvo y se venga. Sí. No nos clasificamos porque unos cuantos cagones y pecho frío no pudieron con Venezuela. Se escondían de la pelota. Nuestras supuestas estrellas, vos mirabas en la cancha y no estaban en la cancha, estaban más o menos sentados en preferencia.
Gregorio Pérez, dice Rodrigo. Seraico, a ver. ¿Quién dijo eso de las indicaciones? Y cuando le ganamos a Argentina de Bausa con gol de Derli, dice Benja. Dunga a la selección salva, dice Salva Humberto García la solución, dice Ángel. Leonel Álvarez a la selección y si perdemos le va a castigar a los jugadores metiéndose con sus mujeres, dice Team. Julio César y Chito Ayala, esa dupla también está buena, dice Carlos. ¿Cuándo va a ser la elección del nuevo presidente de la APF Chilaver? Sería una apuesta, pero al mismo tiempo veo difícil su elección, ya que la crema innata de la Conmebol es rival absoluto del Chile, dice. Las elecciones fueron hace poco. Para que eso se dé, tiene que haber una solicitud de asamblea extraordinaria y compañía. Yo veo muy difícil ese tema. Alfaro es un chanta, falso, humilde, 1000 veces ya se le quiso traer Bercero como Bielsa, dice Rodrigo. Que vuelva a Burrizo, dice Juan José. Celso Ayala con Julio Cáceres, todo lo que vinieron fueron manejados por los dirigentes. JCC sería una opción para mí, él pone a los jugadores y no le gusta la macanada y no le gusta perder, dice Andrés. Olimpia estaba bien con JCC, después de que él se fue, Olimpia decayó totalmente, dice Benja. Ojalá que nadie venga y opten por Jarazayer y le pongan en su lugar a este señor entrenador, trayendo una medalla y llevarla al Mundial a la absoluta. ¿Qué es lo que pasó con la Mundial y la selección? Dice. Ya vi esta novela varias veces y en el capítulo final Chiqui Arce otra vez asume, dice, como esa vez que Rueda nos hizo esperar casi un año y después nos dejó en bola, dice Gabriel. Bueno, Miguel Sazú dice campeón con Luqueños. El problema de la selección creo que ya no pasa por el técnico, los jugadores son el problema, no juegan a nada. Sería el colmo que Paraguay no clasifique en este mundial, solo 3 van a quedar eliminados. No puede ser Jarazaguer con Pablo Rosso como preparador físico, dice Gamers. Para mí hay que apostar de nuevo por Barro de Queloto, dice Benja. ¿Y para qué le sacamos entonces? ¿Cree que se tuvo que tener más paciencia con Berizzo que Queloto? Con Queloto puede ser. No pensaba abrir tu canal de Kick Salva, no sé qué eso, Rodrigo. Y me piden que abra esto, que abra esto, que abra esto, y después nadie nos aporta ni... O sea, muy pocos son los que aportan. Todo el mundo quiere que haga cosas y... no pasa nada. Bueno. No está ni a nadie, dice Lisandro. La selección se volvió títere de empresario últimamente del 2010, no mejoramos más. Dice Gustavo, dice que rompe bola con el tema de los empresarios. Todos los jugadores tienen empresarios. ¿Cuánto de té ya después de Tata y no dan resultados? Dice lo de JCC para mí es buena opción, no sé nomás si es realista. Dice Julio César Cáceres, Elvio Pablo Rosso, dice Manu. Esteban dice, si vamos a traer entrenadores viejos, entonces que regresen nomás Marcariano Carpellani, dice Esteban. Me parece que puro humo de la APF que hay negociaciones con Felipao, Alfaro y Peckerman para traer de té de medio pelo como paraguayos, de té de medio pelo paraguayos como Sarabia JCC para ser manejado por empresarios, dice Wilson. Oscar Paulín, de Tello Campo, director de selección, dice Rodrigo. Kike es como Twitch, solo que se gana más, dice. ¿Y para qué si nadie nos aporta? ¿Dónde es lo que se gana? En Twitch, nosotros dicen... Encima se enojan si metemos auspiciantes. ¿Es que ponen auspiciantes? Si a ese se le paga luego, y los perros no son capaces de poner $3. Encima te saca otra vez la mitad. No sé. Y Yargel Salva dice, sí, Yargel, estudiando full y escuchando mejor, dice, aguanta el Toto Berizzo, yo lo banco, dice Aldo, suerte. Chilaver es puro bla bla, le gusta figuretear en la prensa, dice Gustavo. Buenas Salva, saludos de Rusia, saludos Matías. Gustavo del Puerto tiene que ser técnico y después se olvida el nombre de su jugador, dice Pablo. Mi señora me dice, ya le escuché pero ya otra vez a ese rubio argelado que no le gusta luego nada, dice, bueno, ¿y para qué le escuchándose? Gustavo Costa, salado Néstor Gorosito, dice, Gorosito Costa. Costa en su momento podría haber sido también. Gustavo Costa nos dirigió hace poco por acá, dice. Gutgaru salva a Peckerman es mi candidato, ojalá venga él, dice Matías. Tío Salva Felipao dirigió en Europa, sí, en Portugal. Paraguay mínimo debe clasificar sexto, el sistema demasiado está ayudando, Paraguay debe clasificar a como dé lugar, dice Gonza. Sí, debería. Ayala no vendría a mejorar el fútbol aéreo que tanto sufrimos ahora, dice. ¿Y ya no juega, Chito? ¿Saben qué gana más en Twitch o AdSense? Trabajando. ¿Para qué veo tanta plataforma? Y sí, totalmente, demasiado mucho ya. Para que en uno esté en 2, en otro esté en 4, en otro esté en 6. No pega.
Demasiado esfuerzo es para... Todos ellos son dominados por empresarios porque creen que Gamarra fue al Mundial 2010 y se dejó a Waldo Martínez en su mejor momento. Sí o sí les domina. Dice. Si el finado de Iván Almeida estaba aún, él hubiera sido una buena opción. Lástima, nunca le dieron una oportunidad y se venga. Julio Cáceres y Pedro Sarabia, los de Pepe Caroso en lugar de Villar, una decepción. Villar, por poco se habla de él, dice Marcelino. ¿Qué te parece Dudamel Salva? Dice, interesante. Gustavo Mourinho no está trabajando ahora, dice, creo que no. ¿Cómo le fue en Portugal? Dice, Felipao llegó a semifinal con Portugal en el Mundial 2006, dice Gamers. 2006. Claudio Duarte, la mejor opción, Salva, dice. Allá Alfonso, nomás ya de la selección, dice. Últimamente Felipao más recordado por pegarle a un jugador dirigiendo Portugal, dice. Bueno. A ver. Ok. La cuestión de edad no será un impedimento más adelante. Dice, en todo caso, Garzaguirre es más joven que los de T que suenan, dice. Y Felipao y Peckerman tienen 75 años ya. Y Don Carlos tiene 73 también. O sea, si vamos a ir por eso, son de la misma generación ya ellos. En 2014 noveno de 9 para el 2018. Séptimo quedamos, ¿qué tal fue el mejor 2022? Octavo, decimos que sí o sí debemos ir, pero hace tiempo somos séptimo puesto para abajo, dice Rafael. Supongamos que traen a Alfaro y no le sale nada bien, ¿de qué puede pasar? Pues, dice, no, Alfaro no va a venir. Yo le veo a Peña y Bruno Pon dirigiendo la selección, se van a putear que da gusto, dice, venga. ¿Y de qué sirve también putear todo el pego si no les entra bala a esta gente? Felipao, el técnico de Portugal, cuando Grecia le ganó la Eurocopa en Portugal, dice. Tengo laburo, dijo Alfaro, dice. Felipao, ya no hay tiempo, dice. Bueno. Bueno, tengo que ir cerrando, muchachos, porque Salva para vos quién gana la Euro y quién gana la Copa. Y la Euro va a ganar España o Inglaterra y la Copa va a ganar Argentina o Colombia. Lo único que falta es que los perros pidan por Romerito para detener la selección. Muchos jugadores paraguayos nombrados ni son entrenadores, dice Wilson. Bueno, no, ni en pedo, Enrique. Arturo menos, te puedo asegurar que no. Que a mí, Pio, nomás me parece loco que quieran comparar los logros de los DT con lo que puedan lograr con Paraguay. Dice, ni un punto de comparación los jugadores de Brasil 2006 con los nuestros. Dice, Salva en Kick se puede conseguir $30 por 7,000 suscriptores. Te puedo asegurar que hago y no voy a tener ni 1,000 suscriptores. ¿Cuánto tardamos para llegar? ¿Por qué no se le renovó a Garzaguirre en 2004? Dice, si en ese momento no se le renovó, imagínense ahora, dice Gamers. Peckerman cuando grita gol de Paraguay le puede dar un paro, ya tiene 300 años, dice Rosa Andrés. Bueno, vamos a ir cerrando por ahora, vamos a reencontrarnos mañana a las 10:45, hoy no tenemos live de las 18. Mañana, si estoy por Cacupé, vamos a hacer el de las 10:45. Que tengan todos feliz el resto de jornada, nos reencontramos el día de mañana.